al Rey de gloria y paz, flores, libertad, felicidad inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A él pues adorar, Señor de salvación, por eterno tributar de todo corazón. Amén. Pongámonos todos de pie, por favor, para entonar Jehová está en su santo templo. El 22. 22, por favor. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, silencio ante el Señor. Y cantemos todos juntos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la Amén. Doblemos nuestras rodillas ante nuestro gran Dios. Gran Dios Todopoderoso, gracias porque tú creaste los cielos y la tierra con tu gran poder y no hay nada difícil para ti. Gracias porque nos redimiste mandando a tu amado Hijo Jesús, y gracias porque nos enviaste al otro Consolador, tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu haga un trabajo en cada corazón. Que hoy empecemos una nueva ruta
una nueva vida, para gloria tuya y para bendición de muchas almas para tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos, Señor, inclinarnos, adorarte y rendirte nuestras vidas por toda la eternidad. Gracias, bendito sea tu glorioso nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. No, otra vez. Me gusta la energía que traen todos el día de hoy porque estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos, ¿verdad? Ok. Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Ay, sí, hasta me gustó, ¿verdad? Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Estoy muy contento recibiendo nuestro bendito sábado. Veo caras nuevas. Me gustaría darle la cordial bienvenida también a las personas a las visitas. ¿Hay visitas el día de hoy? Oh, hermano, ¿de dónde nos visita usted? Anaheim. ¿Cómo se llama usted, hermano? Oh, me gustaría que todos levantáramos su mano para recibir a nuestros hermanos, para darle la bienvenida a toda la familia. Oh, qué bendición. A toda la iglesia de Broadway le da mucho gozo y mucha alegría recibirlos y tenerlos aquí en nuestra iglesia. Me gustaría que se pusieran de pie para saludarnos y darnos una bienvenida y un fuerte abrazo a cada uno, todos nosotros. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, mientras que nos saludamos unos a otros. Hermanos, si ustedes quieren saludarse y abrazarse, ustedes llevan el riesgo del coronavirus y tienen miedo de eso, de veras, es en serio. Tómelo en cuenta. Ok, muy bien, vamos a saludarnos de la mano que sea. Amén, amén. Acabamos, si hay alguien aquí, ya estamos todos contaminados. Cantemos. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame el abrazo y mi hermano serás. Dame el abrazo, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame un abrazo, querido hermano, dame un abrazo y mi hermano serás. Muy bien, volvamos por favor a nuestros lugares, pero a todos los niñitos queremos que por favor pasen acá adelante para una linda historia que tenemos para ustedes, ¿ya? Pasen por favor todos nuestros niñitos. Let's have all the children come up here, please, and have a seat for the children's story. Come on up. Vengan, vengan, vengan. No les dé vergüenza. Pasen, pasen. Yo sé que hay más niños. Pasen, por favor. Gracias, Pati. ¿Son todos estos o hay más niños? ¿Hay más niños? Ok, vamos a esperar a que lleguen todos, ¿ok? A mí me acaban de ver en la clase, ¿verdad? Ahí en kinder, así que ahorita es otra historia. Ok, escuchen con mucha atención. La historia que tengo para hoy se trata de un muchachito llamado Gonzalo. Él tenía 10 años. ¿Alguno de ustedes tiene 10 años? No, ¿verdad? Son todos más chiquitos. Pero bueno, él tenía 10 años. ¿Y sabe dónde él vivía? Era un campo bien grande, grande. Pero él lo conocía muy bien. Él sabía a dónde estaba cada lugar y cada cosa que había, él sabía, porque siempre iba, andaba con sus animalitos y caminaba, ayudaba a su mamá, ayudaba a su papá. Entonces, un día, él le dice a su mamá: mami, ¿sabes qué? Voy a tener una fiesta en la casa de unos amigos. Entonces la mamá le dijo: ok, está bien, le dijo, pero llévate esto.
¿Saben ustedes lo que es esto? A ver. ¿Qué es? Es una lámpara y esto lo usaba Gonzalo para poder ver en las noches. Entonces su mamá le dijo, lleva la lámpara porque cuando regreses ya va a estar oscuro. No, mamá, le dijo, no te preocupes. Yo conozco el campo aquí muy bien, así que no necesito ninguna lámpara. ¿Y ustedes piensan que él se la llevó? No, no le hizo caso a su mamá, no le obedeció. Entonces no se llevó la lámpara. Bueno, él se fue con sus amigos, la pasó muy bien, comieron muy bien y se empezó a hacer oscuro. Entonces sus amiguitos le dijeron, ¿quieres que te prestemos una lámpara? No, porque yo me conozco el campo muy bien. Bueno, y él se fue caminando. ¿Y saben una cosa? Él se perdió. Él ya no supo dónde ir. Entonces empezó a correr porque se empezó a desesperar y se acordaba de lo que su mamá le había dicho, que llevara la lámpara. Pero él dijo, no, me voy a ir por acá. Y cuando se mete por ahí, ¡bum!, se cae en el agua. Y él dijo, me acuerdo que esta agua estaba muy lejos de mi casa. No es por acá, era por el otro lado, me equivoqué. Entonces otra vez ya se le había roto su pantalón, se le había roto su suéter, así que dijo, bueno, me voy para el otro lado. Y se acordaba él, ay, ¿por qué no obedecía a mi mamá? ¿Por qué no me traje la lámpara? Pero ya era tarde, así que bueno, y su mamá veía que las horas iban pasando y estaba preocupada por el hijo que no llegaba, pero dijo, bueno, vamos a hacer una oración, así que ella le pidió al Señor que su hijo llegara con bien. Pasaron muchas horas hasta que él llegó a la casa y su mamá lo estaba esperando. ¿Y ustedes piensan que su mamá lo regañó o no? ¿No? No, saben que no lo regañó porque ella estaba bien contenta que él había llegado, pero le dijo, la próxima vez tienes que obedecer y llevarte la lámpara. Y ¿saben una cosa? En la Biblia, Gonzalo fue creciendo, se fue haciendo grande y ¿saben una cosa? Aprendió la lección y él siempre se lleva su lámpara. Pero ¿saben? En la Biblia, para nosotros, la Biblia es nuestra lámpara, es algo que nosotros tenemos que leer día con día para poder aprender. Entonces Gonzalo todos los días sale de su casa, aunque ya es grande, sale de su casa y no se olvida su Biblia ni su lámpara. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes, que está en Salmos 119, 105. Esta es una versión un poquito diferente, pero dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un problema o cualquier dificultad, siempre tenemos que leer la Biblia porque es una herramienta que Dios nos dejó para que nosotros podamos leer y aprender y también compartirla con los demás. Así que espero que les haya gustado la historia y nos vemos la próxima. Y ahora acuérdense, respetuosos y bien despacito, pueden ir con sus papás. Hermanos, este es el momento de los anuncios. Quiero, por favor, que pongamos un poquito de atención para que no se nos pase algún anuncio y podamos perdernos de. Hoy día tenemos a la doctora, como se ha mencionado, la doctora Atala Villarreal. Ella estará dando un seminario de 4 de la tarde a 6. Por favor, hermanos, estos seminarios son importantes porque hablan de la salud. Y como ustedes ya la escucharon a los que estuvieron en la mañana y ahorita vamos a tener el privilegio de poder escuchar a través de ella la voz de Dios. Entonces, por favor, les hacemos una invitación a todos aquellos. Vengamos, estemos puntuales, aquí a las 4 va a empezar el seminario con la doctora Atala. También el día de mañana ella va a estar aquí
a las 6 de la mañana en la hora del poder. Todos ustedes saben que tenemos la hora del poder o de la oración los domingos a las 6 de la mañana. Así que va a ser de gran bendición el que usted venga mañana, levántese temprano, por favor, y venga y escuche nuevamente el método curativo de Dios. Así que es una bendición tener a la doctora aquí y vamos a gozarnos mucho. Así que mañana a las 6 de la mañana, si puede usted dejar su cobijita calientita y véngase y se calienta acá con nosotros. También tenemos el retiro que va a ser del 7 al 9 de febrero, Creciendo en Cristo en Pine Spring Ranch. Los que ya están anotados, y si no, acérquense con el hermano Saúl Esparza, que es el director de evangelismo. Tenemos también 16 de febrero Pathfinders y Aventureros, el Baiquetón, lo tenemos aquí. 22 de febrero la graduación de seminario de Sal. No se nos olvide, la graduación es el 22 de febrero. El seminario de Sal, los hermanos que se estarán graduando, acérquense también para poder hacer arreglos. Del 3 al 5 de abril tenemos el retiro de la mujer, el ministerio de la mujer. Algo importante, yo sé que todos los anuncios son importantes, hermanos. Sin embargo, quiero hacer de su conocimiento, por favor, esta tarde a las 2 de la tarde, los que quieran acompañarnos a la obra misionera, vamos a tener 1 hora de visitación. Va a ser de 2 a 3 porque tenemos también hay junta de ancianos a las 3. Junta de ancianos a las 3, seamos puntuales para que podamos estar a las 4 en el seminario. Tenemos Pathfinders y Aventureros a las 3 hoy día. Algo importante, hermanos, por favor, escuchen. El día de mañana tenemos, va a haber un servicio fúnebre aquí en la Casa de Dios, aquí en Santana Broadway. Por la familia de la hermana María Elena Flores. Es su hermano falleció y espero que todos aquellos que no sepan, por favor acérquense a ella. Su hermano de ella falleció y mañana estaremos aquí acompañándolos de 4 a 9 de la noche. Es lo que se me ha dado a conocer. Así que por favor, los que podamos estar aquí para acompañar a esta familia querida y pues todos oremos por ellos. Ok, me parece que eso es todo. Si los demás anuncios que ven ahí, como a las 7, los sociales por los jóvenes, 5:30, hoy me parece que no hay sociedad de jóvenes, ¿cierto? Hoy tenemos el seminario de la doctora Atala y hay que sacarle todo el jugo. Doctora, bienvenida. Así que yo creo que son todos. Si por ahí se me pasa alguno, perdónenme, pero creo que tienen su boletín. Que Dios me los bendiga y un feliz sábado a todos. Probad y ver. Historia de hoy. Profesión y misión. Miguel, ¿terminaste tu tarea? Sí. ¿Mari? Sí. Entonces, cada uno guarde su material, vean su horario, guarden todo en el bolso para mañana, ¿de acuerdo?
Vamos, hijos. Hola, Lu. Hola, amor. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu día? Mucho trabajo, muy agotador, muchas consultas, muchos pacientes. Pero, ¿sabes? Un paciente me llamó la atención. Buenos días, doctor. Buenos días, don Carlos. Permiso. Puede sentarse. ¿En qué puedo ayudarlo, don Carlos? Bueno, doctor, yo la semana pasada tuve un dolor muy fuerte en la noche, en el pecho, yendo hacia los brazos. ¿Usted tiene diabetes, don Carlos? Sí tengo, señor. ¿Cómo es su alimentación? ¿Usted come muchas masas, pan, galletas? Yo como de todo, doctor. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Y la sal? ¿Usa sal gruesa? Doctor, usted tocó un punto muy débil. A mí me gusta mucho un buen asado y una carne bien grasosa. ¿Ha realizado actividad física, don Carlos? No, ninguna. ¿Y ha dormido bien? No, doctor, me duermo a las 2, 3 de la mañana viendo televisión. Bien, viendo sus exámenes aquí, ¿usted se expone al sol? Muy poco. Muy poco, bien. Su vitamina D está baja. ¿El dolor en el pecho se hizo el examen? Lo hice, aquí tengo el resultado. Don Carlos, aquí veo que tuvo un infarto. Y probablemente debido a ese estilo de vida totalmente inadecuado que ha tenido hasta ahora. Yo vi que esa historia pudo ser diferente. Si él hubiera recibido el mensaje de un cambio en su estilo de vida, más salud, más actividad física, mejor alimentación, si hubiera sido mejor orientado, ese infarto se podría haber evitado. Y me quedé pensando, santo cielo, nuestra iglesia tiene tanta actividad médico-misionera, ferias de salud, atención gratuita para personas carentes, misiones en diversos lugares. ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no dedicar un tiempo para ayudar a la iglesia en esa misión? Yo creo que ese es nuestro talento, puede ser nuestro ministerio. ¿Tú qué opinas? Mira, yo he pensado en esto varias veces, ¿sabes? Pero cuando recuerdo la vida que tenemos, el corre-corre, los turnos, los niños, nuestras obligaciones, yo me quedo también con esa duda. Siento que tal vez no he hecho lo que debería hacer, pero da mucho trabajo hacer esas cosas, ¿no? Y uno se va acomodando. Pero si Dios puso ese deseo en tu corazón, entonces vamos adelante. Tú eres un buen cardiólogo, yo soy una buena cardióloga, entonces formaremos una pareja misionera de cardiólogos. Fue así que comenzamos nuestra participación en los programas de misiones de la iglesia. Fueron innumerables los proyectos realizados junto a la comunidad. La atención cardiológica fue la novedad que atrajo a mucha gente y pudimos ayudar a muchas personas necesitadas. Cuando los atendíamos, nosotros siempre hablábamos del Evangelio y del impresionante mensaje de esperanza que contiene la palabra de Dios. El Señor nos dio la oportunidad de alcanzar una formación profesional en el área de la salud y que ha ayudado mucho a las personas en nuestro campo. En gratitud por esta vez, decidimos transformar nuestro talento en nuestro ministerio diario. Querido hermano, no importa qué profesión tengas, involúcrate en la misión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Es el tiempo donde podemos seguir adorando a Dios y le pedimos a los diáconos, diaconisas que pasen. Leí la otra vez que dice que algo que tal vez nunca vamos a poder ir a otros países como misioneros, ¿verdad? Pero que nosotros podemos hacer bastante si nosotros podemos apoyar en los diezmos, en las ofrendas, desde aquí, ¿verdad? Así que hoy es la oportunidad. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque
estamos acá, Señor, porque podemos disfrutar de salud, de tantas bendiciones, Señor, pero sobre todo por la bendición que podemos obtener a través de su Hijo, el poder tener vida, Señor, vida eterna. Padre, aquí estamos con estos diezmos, estas ofrendas que le devolvemos, una pequeña parte de lo tanto que nos da, y de esta manera queremos reconocer que usted es nuestro creador, sustentador, nuestro proveedor, Señor. Que ponga en el corazón de cada persona el deseo, el gozo de dar, Señor, y que de esa manera podamos demostrar nuestra dependencia de usted, Señor. Bendiga a cada persona que da y el que no da, Señor, también por alguna razón, que ellos puedan también tener la bendición, Señor. Acompáñenos y gracias, Señor, por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el 17 mientras que se recogen diezmos y ofrendas. Cantemos todos. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor, y hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón. Acepta, oh Señor, lo que en tu altar venimos a ofrendar cual vivo don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz, y en tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, copiosa bendición y santidad. Y ahora sí, puestos de pie, por favor, vamos a entonar todos juntos el himno número 75. Grande es Jehová. Cantemos todos. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú.
permanezcamos de pie para la lectura bíblica. Hola hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ya está en pantalla. Ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. Palabra de Dios. Hermanos, les invito de rodillas para que demos gracias a Dios y elevemos una plegaria al Señor. Padre nuestro, amado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Señor, agradecidos por habernos permitido estar aquí en tu casa de oración, agradando y glorificándote, Señor, porque fuimos hechos para darte honra, Padre mío. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por traernos al mejor lugar donde podemos estar, Señor. Bajo tus brazos, Señor, tú nos cobijas, tú nos guardas, Señor, y tú nos tienes aquí presentes. Señor, en esta mañana de manera especial, te quiero rogar que bendigas a la hermana, la doctora Tala, que tú le bendigas, le uses y derrames su Santo Espíritu sobre ella, para que, Señor, a través de sus labios tú puedas hablarnos, Señor, y a través de tu santa palabra, Señor, ella puede expresar lo que tú tienes en este día para nosotros. Señor, yo sé que tienes un gran platillo espiritual en el cual nos podemos deleitar, y podemos, Señor, poner prestos nuestros oídos al mensaje, Señor, que ella tiene preparado a través de ti, Señor, que tú la vas a usar para que ella pueda hablarnos a través de sus labios. Úsala, buen Dios. Bendice a todos los que estamos aquí presentes. Bendice a aquellos, Señor, que hayan traído alguna preocupación, algún dolor, alguna enfermedad, alguna tristeza, alguna pérdida de un ser querido, Señor. Te lo ruego, Señor, que tú bendigas y que tú, Señor, derrames tu Santo Espíritu en sus vidas. Y, Señor, cualquier falta, cualquier necesidad que haya en sus vidas, súplela, buen Dios. Amén. Quédate con cada uno de los aquí presentes y guárdanos, Señor, con amor te lo suplicamos. En el grande y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor.
se siente la presencia del Señor. Como el pueblo de Dios ora. Amén. Bueno, gracias a Dios estamos con vida porque el dador de la vida nos lo ha concedido. Gracias a Dios estamos viviendo en los tiempos más gloriosos de esta tierra. Gracias a Dios porque Dios está con su pueblo, porque nos ha dado el pan de vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro, que es la Santa Biblia, es su infalible palabra. Esta Biblia, este libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, es el que da testimonio de quién es Dios. La lectura bíblica, si se acuerdan, Juan 17:3, dice que la vida eterna, dice, esta empero es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Nosotros por el pecado solo vivimos un cierto tiempo, ¿verdad? 80, 90, algunos 100 años. Pero Dios promete en su palabra vida eterna. O sea, vivir para siempre, por todas las edades. Una vida gloriosa. ¿Cuántos queremos eso? Que esta vida va de paso. Pero esta vida de paso, aquí es donde nosotros tenemos que conocer al dador de la vida eterna. Fíjense lo que dice, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Sabemos que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, ¿verdad que no? Son uno, es Dios. Cuando decimos Dios, decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios. ¿Es posible conocer a Dios si es tan grande, tan inconmensurable? ¿Pero lo podemos conocer? Él se dio a conocer a través de ¿quién? ¿Qué dijo San Juan 14:6? Le dijo a Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué era lo que Felipe había visto? Había visto a Dios con nosotros, Dios encarnado, Dios manifestado en la carne. Había visto sus obras de misericordia. Había visto sus obras poderosas. ¿Que acaso Jesús no resucitó los muertos? ¿Qué dijo él en San Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa es para todos aquellos que creen en él. Pero ¿cómo es que podemos conocer a Dios? ¿Qué ventajas hay, aparte de la vida eterna, que ya es lo máximo, y la vida feliz y abundante que vamos a vivir en este mundo mientras estemos conectados con Él? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos conocer? Conviene conocerlo, aparte de la Biblia. Este es el primer libro que lo da a conocer. ¿Qué otro libro nos revela la grandeza y el poder y la profundidad del amor de Dios? La naturaleza.
su hermosa creación. Dios quiere tener comunión íntima con sus hijos. Por eso el texto de la mañana, ¿se acuerdan en el Salmos 25? Que leíamos que la comunión de Jehová es, comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese pacto es el pacto de la vida eterna. Ese pacto es el que Dios vino a darnos el pacto. Es decir, el pacto es, yo te voy a salvar. Tú entrégame tu vida, tu voluntad. Pero eso requiere, una vez que se entrega esa voluntad, requiere una comunión íntima y continua con Dios. Hay un párrafo en el Deseado de todas las gentes que dice, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. ¿Se nos hace difícil obedecer a Dios? ¿Cuántos pedidos hay? En el Decálogo, en los 10 mandamientos hay 10 pedidos. Son pedidos para que nos vaya bien. Son pedidos para que seamos felices. Porque nadie, ¿verdad? Ningún adúltero va a ser feliz si está siendo infiel a su esposa. Nadie que esté robando a su prójimo va a ser feliz si está quitándole el bien a su prójimo. Nadie que no cuide de sus padres, que los honre, ¿verdad? Va a ser feliz si no está atendiendo a sus padres. Y así se van, son 10 mandamientos. Pero esos son los últimos 6, pero los primeros 4 tienen que ver con la adoración a Dios, la obediencia, el poner a Dios ¿en qué lugar? El grande mandamiento que dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu ¿qué? Con todo lo que tú tengas. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Y porque amamos a Dios es que le vamos a llevar al prójimo la ofrenda de amor, ¿verdad? Lo vamos a traer, a tratar de atraerlo a Dios para que Él también lo conozca y sea feliz. Bueno, tenemos 2 grandes libros. Tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? Aparte de ser feliz, aparte de tener una vida abundante aquí, aparte de la promesa de la vida eterna, ¿en qué nos va a beneficiar en la vida diaria el conocer a Dios? ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 6:8, la última parte? Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. ¿Me ayuda eso a conocer a Dios? ¿Y me permite vivir? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿Y me permite vivir cómo? ¿Preocupado? ¿Ansioso? Ay, ¿qué voy a hacer por este gasto? ¿Qué voy a hacer por lo otro? ¿A dónde debo de ir? ¿Todo eso va a ser así? No, porque la promesa dice, Mateo 6:8, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Entonces vamos a vivir tranquilos, ¿verdad? ¿Quiere decir que no vamos a trabajar? No, pero todo el Señor lo va a ir poniendo en su orden. ¿Cuál es nuestra preocupación? O sea, ¿cuál es el deber, la responsabilidad de nosotros para conocer a Dios? Mateo 6:33, lo decíamos anoche. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios. O sea, primero busca glorificar a Dios. Primero busca hacer la voluntad de Dios. Primero busca hacer lo que Él te pide aquí en su palabra. ¿Y después qué? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oiga, eso es una vida muy a gusto, ¿no? Porque lo que me está pidiendo no es algo que yo no puedo hacer, no es algo que me pide que lo imposible. Todos los pedidos de Dios son pedidos
para nuestro bien. Y si Él lo pide, es que es posible que así sea. Entonces nuestro privilegio es conocer a Dios. Decíamos que lo podemos conocer a través de sus promesas. ¿Cuántas promesas hay? Todas las promesas son sí, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Dice, todas las promesas son sí. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas, 2,000, 3,000, para todas las actividades, para cada momento de la vida hay una promesa. Y dice, todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Y en Él, amén. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Afligido? ¿Preocupado? ¿Ansioso? ¿Triste? No, debe ser viviendo la vida abundante, gozoso, tranquilo, misericordioso, bueno, viviendo la vida de Cristo. O sea, ejemplificar la vida de Cristo, no por un esfuerzo decir, ahora voy a vivir como Cristo, y ahora sí, así. No, si tenemos comunión con Él, si permanecemos en Él, si nos levantamos temprano, como decíamos en la mañana, y tenemos tiempo con su palabra y con sus promesas, y las creemos, entonces se va el miedo, se va la angustia, se va la tristeza, se va la ansiedad, se va todo. Y decíamos que no hay ninguna droga, por muy buena que sea, que quite esas cosas de la persona. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo, a través de sus promesas, a través de su palabra. Entonces, ¿podemos vivir una vida feliz, dichosa y tranquila? ¿Una vida libre de preocupaciones? Sí podemos vivir. En cierta ocasión, en el conflicto de los siglos, viene una historia de un viaje que estaba haciendo la sierva del Señor, y dice que venían unas personas, los moravos, es como un grupo de personas que son cristianas. Dice que estaba una tormenta en el mar, y ella, bueno, trataba de confiar en Dios, ¿verdad? Y la gente estaba muy ansiosa, muy desesperada. Pero ese grupo, esa familia que venía ahí, que era el padre, la madre y sus niños, estaban tranquilos cantando himnos. No se les veía angustia, no se les veía ansiedad, se les veía como si nada estuviera sucediendo. Y entonces, ¿verdad? Decía ella, ¿cómo es que debemos de veras confiar en Dios? Una confianza plena. ¿Tiene Dios control de todas las cosas? La Biblia dice que los discípulos en una ocasión estaban en una gran tormenta, en el mar de Galilea, ¿verdad? Y lo registran los evangelios, y que estaban súper asustados. Pero Jesús estaba ahí en una ocasión, porque no fue una sola vez que hubo tormenta y los discípulos ahí, y ellos estaban tan asustados que se olvidaron de que Jesús iba con ellos, el Señor Jesús. Y cuando un relámpago viene, ¿qué pasa? Lo ven ahí, pero dormido tranquilamente. Y dice el comentario del deseado de todas las gentes, que es palabra inspirada, que no dormía en calidad de Dios, porque Él era Dios con nosotros, sino en calidad de un hijo de Dios que confía en su Padre, que conoce a su Padre. Y lo despertaron casi enojados. Señor, ¿no te da cuidado que estamos pereciendo? Gracias. ¿No te da cuidado que perecemos? ¿Acaso no tenía cuidado Dios? ¿No los estaba cuidando? Claro que sí, pero eran situaciones para que ellos se dieran cuenta de su debilidad, que realmente no habían conocido a Dios. Y entonces se levantó el Señor y dice que con su palabra el viento le dio una orden al viento y al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó con el mar embravecido? Se aquietó. ¿Y el viento qué? Dejó de soplar y se hizo, dice, grande bonanza. Pero antes les dijo: ¿por qué estáis tan asustados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? O sea, ¿no confiáis en mí? Y luego cuando vieron todo eso dijeron: ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién era? Jesús, Dios con nosotros, el creador de los cielos. Juan capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3 dice, en el principio, ahí podríamos decir, era Jesús, ¿verdad? Era Dios. ¿Y qué? En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, toda la creación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién hizo las naranjas para nosotros? ¿Lo hizo pensando en nosotros, en que a usted le gusta la naranja y que aquí tiene más de 170 elementos fitoquímicos que le ayudan a tener salud? Lo hizo Jesús, lo hizo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía, son uno. Entonces el Padre os ama, dijo Jesús, yo los amo, el Padre mismo los ama. Me voy a ir, pero va a venir el otro Consolador. Jesús era el primer Consolador, pero venía el otro Consolador. Entonces, ¿quién está con nosotros en este momento? El Espíritu Santo, que es Dios también. El Espíritu Santo nos sigue a todas partes o nos deja abandonados a veces. ¿Qué dicen? ¿Habrá momentos en que estamos solos, que nos llenamos de pánico y pensamos que la montaña nos va a aplastar y el mar embravecido nos vamos a morir? Tenemos que aprender a confiar, pero vamos a confiar si conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle. Y podremos dormir tranquilos o estar tranquilos en una noche de tormenta. La tormenta puede venir de diversas maneras. Puede venir en forma real, puede venir en la muerte de un familiar, puede venir en la pérdida del empleo, puede venir en la pérdida de la casa, puede venir en que algo que yo planeé, truncar la carrera, puede venir de muchas maneras, ¿verdad? Pero hay que confiar. Si usted ya llevó esa petición a Dios, ya lo puso delante de Él y ya le dijo que usted quiere hacer su voluntad, entonces ¿qué? Usted tiene que confiar que Dios le escuchó. ¿Nos escucha Dios? Aún las oraciones que no las pronunciamos, Dios las escucha. Toda oración es atendida, porque así dice su palabra. Y toda oración es contestada. Y lo más maravilloso es que a veces no nos contesta como nosotros queremos. Porque si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, no pediríamos lo que estamos pidiendo. Pediríamos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Si le decimos, Señor, yo quisiera esto, si es bueno para mí, si es tu voluntad, dámelo, otórgamelo, pero hazlo a tu manera y dame la seguridad de cómo cuando tú me mandes la respuesta yo la sepa. Y hermanos, Dios es maravilloso, Dios nos va a dar esa seguridad. Y todo eso, cada situación que llevemos a Dios en oración y nosotros comprobemos cómo Dios, ¿verdad?, está actuando, entonces diremos, gracias a Dios, gloria a Dios, Él es mi Padre, Él es mi Creador, Él es mi sustentador, Él es mi Redentor, Él es mi todo. Para el cristiano, Dios es el todo, no hay más. Y por eso es que nos dejó su palabra, para que lo conozcamos. Nos dejó también el otro libro, ¿cómo se llama? La naturaleza. Fíjense, vamos a pensar un poquito en el gran poder de Dios. Dice Génesis capítulo 1, que para que todos los árboles frutales y plantas y todo lo que nosotros podemos ver y lo que ya no existe porque se han extinguido algunos, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que surgieran los árboles, las manzanas, las peras, los duraznos, los chabacanos, las guanábanas, bueno, hay una infinidad de frutas, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué dice Salmos 33:6? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En su palabra, en su palabra. Esta es la palabra escrita. La palabra escrita
Y la palabra viva es el verbo, que es Cristo. En su palabra, aquí, las promesas, hay poder creador. Cuando Él las pronunció, las cosas aparecieron de la nada. ¡Qué hermosura pensar en esto! ¿Hay cosa que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que no nos puede dar si es para nuestro bien? No, todo lo vamos a tener. Lo único que no nos hace Dios, ¿saben qué es? No nos obliga a amarlo. Quiere que salga de nuestro corazón, que nosotros le reconozcamos como Dios, que le adoremos, que le entreguemos la vida incondicional, que nos pongamos en sus brazos de amor como ¿quién? Como un niño, ¿verdad? Se pone en los brazos de su padre o de su madre y ahí está tranquilo. Cuando el niño está en brazos de su papá o de su mamá, ¿qué hace? Duerme plácidamente, nada le preocupa. Y esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Otras versiones han de decir, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos. ¿Qué es lo que hay que hacer nada más? El verso 7 dice, presenten sus ruegos a Dios. Eso sí hay que hacer. Hay que llevarlo en oración. No haga nada si no le lleva a Dios en oración. Y luego dice, en una versión Dios habla hoy, y luego denle gracias por su respuesta. Qué hermoso, ¿no? Presenta tu petición, tu ruego a Dios. Y luego, dale gracias ya, porque Él lo va a contestar cuando Él lo crea conveniente. Olvídate pues, si Él quiere eso, te lo va a dar, te lo va a mandar. Entonces, nuestro privilegio es conocer a Dios. ¿Lo podemos conocer? Sí, está a nuestro alcance. Vamos a ver. Vamos a pensar un poquito otra vez en la creación. Aquí hay unas hojas. Voy a cortar una hojita. ¿Qué contiene esta hojita? Clorofila. Clorofila. ¿Y qué hace la clorofila en la planta? La planta recibe agua por sus raíces, ¿verdad? Del suelo. Y luego, ¿qué más recibe de nosotros? ¿Qué sacamos nosotros a través de la respiración? No, nosotros metemos oxígeno y sacamos ¿qué? Dióxido de carbono. Pues miren la maravilla de Dios. Esto es para conocer a Dios a través de su creación. Tiene agua, recibe de la tierra por los vasos leñosos y semileñosos, algo así, ¿verdad? Y entonces recibe de nosotros, de toda la creación de los seres humanos, recibe dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono es bueno o es venenoso? Es un desecho del cuerpo. Cuando comemos arroz, avena, quinoa, trigo sarraceno y todos los alimentos, finalmente esos no sobrecargan mucho el cuerpo. Lo que da finalmente es glucosa final. El producto final de eso es glucosa y agua. Eso es lo que pasa. El producto final realmente es dióxido de carbono y agua. Entonces, ese dióxido de carbono nosotros lo sacamos por la respiración. Las plantas lo reciben. ¿Y qué nos devuelven? ¿Qué pasa mediante la luz del sol? Se llama fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis? A través de una sustancia que tiene la planta del color verde, se llama clorofila. O a través de esa transformación nos regresa glucosa, o sea, una cosa, un alimento, pues algo dulce, glúcidos, glucosa, como se llame. ¿Y qué más? Y oxígeno. Nosotros le damos un gas tóxico, dióxido de carbono. Y Dios a través de su creación nos devuelve ¿qué? Oxígeno y comida. Porque esa glucosa, cuando se juntan varias glucosas,
forman el almidón, vamos a decir, forma el arroz, forma los frijoles, forma la avena, forma un producto alimenticio. Y ya entonces tenemos comida. Fíjense qué maravilloso. A través de la luz solar, obrando sobre la hoja que está llena de clorofila, sucede este gran milagro. Recibimos oxígeno. Por eso en los lugares que hay muchos árboles, es importante vivir ahí o donde hay muchos árboles, porque al respirar estamos respirando ¿qué cosa? Oxígeno. ¿Y para qué sirve el oxígeno? Es el que da vida. ¿Podemos vivir sin oxígeno? No. ¿Cuánto dura el cerebro vivo sin oxígeno? Perdemos la conciencia en 4 o 5 minutos. ¿Podemos vivir sin agua? Tampoco. ¿Y de qué está formado el agua? Ese es otro milagro. Tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso lo enseñan yo creo desde la primaria, ¿verdad? Que el agua es H2O, hidrógeno, 2 moléculas y una de oxígeno. ¿Y para qué sirve el agua? ¿Qué hace el agua? Todo nuestro cuerpo no funciona si no hay agua. Así como no funciona si no respiramos profundo. Es tan importante eso, por eso es importante conocer las leyes de la salud, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, porque entonces estamos colaborando con Dios para tener un cuerpo sano. Es importantísimo. Vamos a hablar después del agua, ahorita solo lo menciono de pasadita. Y hermanos, ¿qué más pasa? Ya recibió de la raíz, recibió agua, la planta, ¿verdad? Del aire recibió dióxido de carbono, que nosotros colaboramos con eso, que es un tóxico, un gas tóxico. Él nos devuelve oxígeno y luego y glucosa. Esa glucosa se juntan varios y forman almidones, pero todavía a través de la raíz suben otros elementos. La planta absorbe nitrógeno, por ejemplo, y con el nitrógeno va a formar ¿qué cosa? Proteína. Y cuando forma proteína, ¿para qué nos sirve la proteína? Nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Para crecer, para mantener nuestro cuerpo funcionando bien, nos va a dar alimento. Pero lo maravilloso es que no solamente da comida, miren, ¿en qué lo transforma? En una hermosa y dulce naranja. Pero de esto hay grandes, chiquitas, hay limones, hay toronjas, hay variedad de naranjas. Bueno, todo lo hace Dios. Esto es para que pensemos en la grandeza de Dios, en su poder creador, sustentador, que lo hace con su creación, pero nosotros somos lo máximo para Él. Nosotros tenemos un lugar especial en su corazón. Entonces, por eso nunca debemos preocuparnos ni dudar del amor de Dios, porque nos ama. Y a veces no hace naranjas. Bueno, hay árboles que dan tan genéticamente programados, ¿verdad? Por Dios, para que den naranja, o de limones, o de toronjas, y otros que van a dar manzanas con un tan sencillo para Dios, solo el poder de su palabra. Y hay manzanas amarillas y rojas, y de todos sabores y colores, y esto tiene 5 tipos de ácidos naturales. Y si lo comemos, como la hermana Juay dice, que comer manzanas cada día, ¿qué hace? Aleja al médico de la casa. En otras palabras, nos mantiene saludables, pero hay que comerlas. Y es muy rica y los sabores son deliciosos. Pero no solamente eso hace. Aquí traje una nectarina, también muy delicioso. Hay duraznos, hay peras, hay ciruelas, hay cherries, bueno, tantas cosas. Y no hablemos de las verduras, de los rábanos, de las zanahorias, de tantas hojas, clases de hojas verdes. Hermanos, estamos llenos de alimentos, pero hay que elegirlos, hay que cogerlos, ir por ellos, y lo ideal sería que nosotros sembráramos. Esa es otra historia, el sembrar uno sus propios alimentos,
el vivir donde está la vida, el oxígeno, un campo lleno de árboles. Eso es vida, eso es salud. Y de hecho, bueno, lo vamos a tratar en otro, pero dice la sierva de Dios, fíjense lo que Dios hace. En la página 203, les voy a leer el parrafito. La maravilla de en su hermosa creación, todo lo hizo pensando en nosotros. Dice, cuando habla de que salgamos al campo, que vivamos allá, que disfrutemos el oxígeno y todo las bellezas, las flores, el canto de los pájaros y todo lo que su creación hermosa nos puede dar. Dice, hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en la fragancia del cedro, en la fragancia del abeto, y otros árboles también tienen propiedades que restauran la salud. Las promesas están ahí para restaurar nuestra salud, pero Dios en su infinita bondad nos da más información y luego nos dice que hay propiedades curativas en el bosque de pino. Y yo lo experimenté, siempre me acuerdo, siempre lo digo y lo cuento, porque conviene que yo proclame, ¿verdad?, la grandeza de Dios. Conviene que ustedes también lo sepan, lo que Dios hace por cada uno de sus hijos. Con una infección severa que ya había probado todos los antibióticos habidos y por haber, porque estaba en un medio hospitalario, pues resulta que nada me hizo. Antes seguía la infección respiratoria severa, con fiebre y todo lo demás, y me voy a Chiapas porque tengo vacaciones y llego hoy y mañana amanezco sana. ¿Por qué? Porque era un bosque de pinos. Aquí, como dice aquí, hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en el abeto, en el cedro. Hermanos, ahí está la vida, ahí está la salud dada por Dios. Ojalá echemos mano de esas situaciones. Y en otra ocasión también, luego les cuento por qué yo padecía esas infecciones repetitivas. Por otra historia, ¿verdad? Soy un milagro de la misericordia de Dios. Estoy viva por la misericordia de Dios. Y en otra oportunidad también estaba con mucha fiebre y con una bronquitis severa. Me sentía muy mal. Pero alguien dijo, voy a ir a coger agua a una montaña. ¿Alguien me quiere acompañar? Yo estaba en Bani. Y entonces me anoté y allá vamos. Y empezamos a subir por una montaña de pinos, de encinos, y hermoso, y el aire puro, y la fragancia de los pinos. Pues llegamos al lugar donde estaba el agua. De una roca salía un chorro de agua refrescante. Ahí llenaban los garrafones de la clínica en Banning. Y entonces, ¿qué pasó? Yo estaba feliz, o sea, respirando ese aire y jugando con el agua. Cuando terminamos de hacer ese trabajo, nos subimos al carro, yo estaba completamente curada. El Señor me había sanado. ¿No es maravilloso Dios? El Señor trabaja, actúa conforme a la fe. Por eso a Marta en el San Juan 11:25, ¿qué le dijo? Cuando iba a resucitar a su hermano Lázaro. Dice, si creyeres, ¿qué? Verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Hermanas, ¿por qué no tenemos esa fe que mueve montañas? ¿Por qué dudamos del poder de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios? Y me impresiona, Dios ha dado, dice, una medida de fe, pero esa fe puede crecer, ¿sí o no? La fe puede crecer. ¿Cómo es que crece la fe? Cuando la ejercitamos, ¿verdad? Cuando la probamos, cuando decimos, yo tenía este problema, le oré a Dios y me contestó, y aquí estoy, ¿verdad? Y libró mi alma de la angustia, y me perdonó, y tenía yo esta situación y me sentía angustiada, y oré a Dios y me dijo, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Uy, qué viene una paz, un gozo, ¿verdad? O sea que para el cristiano la vida es una vida saludable, una vida abundante. Tiene que ver con el pensamiento, con las intenciones, con los motivos. Tiene que ver el tiempo que le dedicamos a Dios.
Y así, a través de las plantas, estamos viendo el poder de Dios. Por ejemplo, una planta, una flor, te puede dar, por el mismo proceso de la fotosíntesis, te puede dar una fragancia. El nardo huele a nardo, ¿verdad? Es agradable. La azucena, pues te va a dar otro perfume de azucena. El jazmín te va a dar otra fragancia. Y hay no sé cuántas fragancias, yo no sé mucho de fragancias, pero hay muchas fragancias de acuerdo a la planta. Y todo está por el poder de Dios. El agua que bebemos, las frutas y las verduras que comemos. Y ahora Dios nuevamente nos invita para que volvamos a conocerlo. ¿Qué dice Amós 5:8? ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí en su palabra, busquemos Amós 5:8. Es muy importante ese texto, porque Dios quiere que lo conozcamos. ¿Es posible conocer a Dios? Amén, porque tenemos su palabra. Me acuerdo una historia que leí que una niña tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros en medio de la lluvia y en medio de situaciones difíciles para ir por una Biblia. No me acuerdo ahorita la cantidad de millas que caminó, y cuando llegó le dijeron ya no hay Biblias, la última que quedaba se la llevaron ayer. La niña se puso a llorar, pero hermanos, hoy tenemos Biblias en todos los idiomas, en todas las encuadernaciones, en todas las traducciones. No sé cuántas traducciones hay, pero todas nos llevan a Dios. Amós 5:8. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense, la invitación de Dios. Buscad al que hizo las Pléyades. ¿Qué son las Pléyades? Es una constelación llena de millones y millones de estrellas. Ahorita vamos a comentar más sobre eso. Y el Orión. Está el Orión, no sé si lo han visto en el cielo. Parece un cazador que tiene la mano así y su espada, ¿verdad? Y entonces, más adelante se ve un montoncito de estrellas. Mi mamá siempre me llamaba la atención a que viera el cielo. Y entonces veía el cielo y me decía, allá son las 7 cabrillas, me decía. Y otros decían que eran 7 muchachas y que el cazador iba para defenderlos. Es una constelación. Pero aquí dice, mirad, es una invitación. Fíjense, pensemos bien. Mirad al que hizo las Pléyades y el Orión, que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Es poderoso Jehová? Dios creador, sustentador, mi creador. Pero dice que miremos, busquemos intencionadamente aquel que hizo las Pléyades y el Orión. ¿A qué distancia está el Orión? ¿Saben ustedes a qué distancia? Una vez leí en un periódico que estaba a más de 2,000 y pico, casi 3,000 años luz. Pero lo más maravilloso es que esa constelación, dicen que tiene como un embudo, algo que no tiene fin, no tiene fondo. Y miren lo que dice la palabra inspirada, la página 41. Este libro se llama Primeros Escritos. En la página 41. Algo hermoso va a pasar ahí, relacionado con la venida de Cristo y con la esperanza que nos une. Dice, la atmósfera, está hablando una visión que la hermana Juay vio, que Dios le mostró. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, como el sexto sello está descrito aquí, ¿verdad? La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión, en esa constelación, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. ¿De dónde va a salir la voz de Dios? En su venida, de la constelación de Orión. Dice, por aquel espacio
abierto, descenderá la santa ciudad de Dios. ¿Qué va a pasar por Orión? La santa ciudad de Dios. ¿Ahí va a estar usted adentro? Ahí estaremos. ¿Qué nos cuesta? Tenemos el boleto pagado, ¿no es así? La cruz del Calvario es el boleto pagado. ¿Qué más? Tenemos la palabra de Dios que nos instruye, que es la Biblia. ¿Qué más tenemos? Tenemos al instructor, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué más tenemos? Una mente que Dios puso aquí, un lóbulo frontal, para que le amemos, para que elijamos que Él sea nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro todo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos dio el Espíritu Santo para que no nos perdiéramos. Cuando abrimos la palabra de Dios, dice la sierva de Dios que vienen ángeles a ayudarnos para que entendamos, si queremos entender, que el Espíritu Santo viene y nos ayuda a comprender, para que tengamos una vislumbre de lo que el plan de Dios para nosotros. Esa es la forma como vamos conociendo a Dios. Y cuando le conocemos, ¿qué viene? La adoración. Viene el que nosotros nos rindamos a Él sin que le pongamos condiciones, ¿no es así? Porque Dios no quiere que le pongas condiciones, entonces no es Dios. Y nosotros tenemos que rendirnos a Dios en una forma incondicional. Él sabrá lo que va a hacer con nosotros. A nosotros nos pertenece rendirnos, aceptarlo. Él no forza la voluntad, Él no nos obliga. Tiene que ser voluntario. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si no se lo damos, Él no lo toma a la fuerza. Pero Él pide que nosotros le demos la oportunidad de hacernos felices, la oportunidad de salvarnos, la oportunidad de caminar con nosotros para que le alabemos. Y si le alabamos, estaremos siendo felices, porque solo alabando a Dios podemos estar felices, la felicidad plena, solo con Dios. Dice en Salmos 16, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y así como este texto, hermanos, podemos ver otro, ¿verdad? Muchos textos podemos ver que dice que mirad, buscad al que hizo el relámpago, dice. Él crea la oscuridad, crea el día. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y si vamos a la Biblia, después de la creación, ¿qué hace con su pueblo cuando lo saca de Egipto? Parece que como que si fuera un mal general, ¿verdad? Los lleva conduciendo y se encuentran con el Mar Rojo. Y por atrás montañas insuperables. Y diría, ¿verdad? Ay, pues no sabe lo que hace, mira, ahí se van a morir todos en el mar. Pero no, Él sabía lo que hacía. Era para mostrar su poder y para que su pueblo creyese en Él. Le da una orden a Moisés, su siervo. ¿Qué le dice? Di al pueblo que marchen. ¿Y el pueblo qué? Dice, y tú alza tu vara, que ya era para ese tiempo la vara de Dios. Primero era la vara de Moisés, pero la vara de Moisés, que era un simple palo, cuando creyó Moisés y Dios hizo a través de esa vara los milagros, entonces se convirtió en la vara de Dios. Y ahora le dice, alza tu vara. Y alza su vara, ¿y qué pasó? El mar, el océano, el Mar Rojo se abrió. ¿Quién puede hacer eso? Y ahora para los incrédulos, para que se acaben los incrédulos, que nunca se van a acabar, siempre va a haber. Dice, hay documentales donde encuentran ese sitio donde pasó el pueblo y luego encuentran ruedas de oro, encuentran restos pues del ejército que allí murió. Y entonces hacen un hermoso cántico, María, ¿verdad? La hermana de Moisés, y donde alaba a Dios y le dice que trazó camino en medio del mar y luego dice para que su pueblo pasase en seco. ¿Ustedes saben cómo es el fondo del mar? Cuando uno lo ve por documentales, ¿verdad? El fondo del mar no es seco, es lodo, fango y muchas cosas.
pero su pueblo pasó en seco. Eso fue una obra extra que él hizo, como diciendo, abrió el camino. Ahora las profundidades del mar son tremendas, y ahí iban ancianos, iban niños, iban carretas, iban de todo. Y entonces Dios hizo, como decir, una carretera, un camino amplio y en seco. Qué maravilloso es el Señor. ¿Podrán para nosotros abrir otra vez el Mar Rojo? ¿Habrán situaciones en las cuales nosotros no sabemos qué hacer? Pero hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Moisés, clamó a Dios y el Señor envió la liberación. Nunca se va a quedar Dios cruzado de brazos. Siempre va a responder. Quizá no responde en el momento que lo queremos, pero Él va a responder. Así que nosotros estamos invitados a quedarnos quietos. Él mismo dice de sí mismo en Jeremías 32, sigue la palabra hablándonos. En la oración del profeta Jeremías está una hermosa declaración acerca de Dios. Jeremías 32, 17. Ahí habla el profeta, está orando. Pero luego, en el 26, va a hablar Dios. Jeremías 32, 17. Miren lo que dice. Moisés está orando, dice, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Fíjense que ¿hay algo difícil para Dios? Nada. ¿Y nada cuánto es nada? Nada, ¿verdad? Nada. Y entonces Dios le contesta en el verso 26 y 27. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, el 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Algo que diga, esta vez sí que te voy a fallar, no puedo hacerlo. ¿Hay algo? No, lo único que tenemos es someter nuestro deseo y nuestra petición a la voluntad de Dios. Y el Señor sabrá lo que va a hacer. Y lo que haga va a ser mejor de lo que nosotros pedimos. Y me viene a la memoria también el caso, la historia de Josué. ¿Qué pasó con Josué? ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 10. Hay algo hermoso en relación con Dios y con nuestras oraciones. Hay mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner esta historia. Lo voy a leer. Josué capítulo 10. ¿Se acuerdan que había una guerra? ¿Y qué pasó con la guerra? Se estaba haciendo tarde y el ejército de Israel todavía no había completamente vencido al ejército enemigo. Entonces Josué, que era un hombre de fe, hizo una oración muy bonita, muy atrevida diríamos. Bueno, pero como era un hombre de fe, en sus labios no fue una oración atrevida. Miren lo que dijo. Josué capítulo 10, el verso 12 en adelante. Dice, entonces Josué habló a Jehová. El día en que Jehová, entregó a sus enemigos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, fíjense, le da una orden al sol. Sol, detente en Gabaón, en una oración, y tú luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se había vengado de sus enemigos. Y luego hace el comentario, ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no apresuró a ponerse en casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel.
¿Qué les parece? ¿Escucha Dios las oraciones? ¿Las contesta? Y algo que parecía imposible, un hombre, un ser mortal, ¿verdad? Pero era un hombre de fe, creía en Dios, conocía a Dios. Y le dice, sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna también, y no se apresuró a ponerse todo un día. Y esto dice, quedó escrito en las crónicas de Jacer, o un libro que no aparece en la Biblia. Hermanos, ¿hay alguna oración que Dios no conteste? Dios nos invita a que le conozcamos. Y así, hermanos, Dios es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Por eso es que en el Salmo 24, cuando habla que lo reciben en el cielo, el Salmo 24, qué hermoso, ¿verdad? Él está entrando al cielo después de habernos redimido, después de habernos salvado. Y hay un hermoso canto, 2 o 3 versículos. Salmos 24. Es la recepción que el cielo le hace al Señor Jesucristo. Pero ahí recibe un nombre, porque Jesús en la Biblia es Jehová de los ejércitos. Dice desde el verso 7, cuando Él está entrando al cielo, hay un comentario muy bonito en el deseado de todas las gentes. Alzado puertas vuestras cabezas, es un cántico de victoria. Y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice otro coro, ¿verdad? Un coro canta y el otro le contesta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelven a preguntar, no porque no lo sepan, sino porque quieren oír el cántico por todos los ángeles y todos los que están en el cielo, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta nuevamente es, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Mi pregunta, ¿es Jehová de los ejércitos tu Rey de Gloria? ¿Es Jehová de los ejércitos tu creador, tu sustentador, tu amigo, tu redentor, tu ayudador, el autor de la vida abundante en esta tierra y el autor de la vida eterna? Tenemos que conocerlo. Es nuestro privilegio conocerlo. Y Él se ha dado a conocer en su palabra, en su creación y a través de sus providencias. Tantas cosas, ¿verdad?, que pueden pasar y que han pasado. Y Dios se está dando a conocer a usted. Cuando venga una prueba, no se asuste. Clame a Dios, porque esa prueba es para que usted lo conozca mejor. ¿Debemos darle gloria a Dios? Cuando el diablo pidió que Jesús, Dios con nosotros, se le arrodillara en el desierto, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único digno de recibir honra, gloria y alabanza por toda la eternidad es Dios y su Hijo Jesucristo, quien nos vino a redimir, y el Espíritu Santo que está ahí, porque los tres son uno y los tres nos aman. Los tres hacen un trabajo especial en nuestro favor. No hay razón para que nadie se quede fuera de la santa ciudad. Todo está provisto para que todos estemos dentro de la ciudad. El que se quiera quedar, se quedará porque no quiso abandonar, ¿qué cosa? Porque le gustó más el pecado, la inmundicia, porque dice que en la santa ciudad no entrará ninguna cosa que sucia, que haga abominación o diga mentira. Pero porque nadie puede seguir cuando se entrega a Cristo, la cosa sucia desaparece. La cosa sucia se borra de aquí. Si ha visto tantas películas y tantas cosas, los pecados más negros y horribles también son perdonados, y no solo perdonados, borrados también. No queda registro. Y uno si tiene duda y no conoce bien a Dios, Señor, ¿te acuerdas que hice esto? Y Dios dice, como dice el profeta Isaías, le contesta, no me acordaré más de tus pecados. Así que nosotros, ¿verdad?, aunque tenemos que creerle,
¿Puede Dios ser digno de que le creamos? Hermanos, Dios quiere que vivamos una vida abundante, feliz, dichosa, que lo compartamos con las personas y que para la gloria de Él, entre más personas vienen a Él, más gloria recibe, porque la gloria de Él son los redimidos, porque Jesús vino a redimirnos. Le costó tremendo, ¿verdad? Menospreció lo oprobio y la vergüenza, porque los reos eran crucificados desnudos, y Él estuvo dispuesto a pasar esa situación por salvarte a ti, por perdonarte a ti, por sacarte de la miseria, de la envidia, del egoísmo, del orgullo, del adulterio, de lo que sea. No hay razón para seguir en esa vida. Dios nos ofrece abundante perdón, abundante salvación y una vida completamente, una vida abundante para su gloria y su honra. Que el Señor bendiga su palabra y que hoy empecemos una nueva vida. Muy bien, vamos a invitar a la congregación que todos nos pongamos de pie, por favor, para entonar nuestra última alabanza. Fue un milagro. Después de todo, fue un milagro. Himno número 72, vamos a cantar. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Y Padre eterno, te damos tantas gracias, adoración y alabanza, porque tú nos redimiste.
y porque, Señor, nos quieres tener para siempre contigo. Estuviste dispuesto a pagar el precio, porque nos amas tanto que no podías vivir lejos de nosotros. Gracias porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que fuéramos y enseñáramos quién eres tú, y que estarías, Señor, acompañándonos en cada persona que contactáramos para traerla a tu reino. La obra es de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tanta bondad y tanto poder derramado, tanto amor derramado hacia nosotros. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Dios, el gran yo soy, hermoso Señor, altísimo, digno Rey, roca fiel, precioso Padre, guerrero vencedor, gran conquistador, y por una vez, por una sola vez lo vi correr. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré, dijo: has vuelto a casa otra vez, me sonrió. Mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo: yo todavía te amo. Cuando lo vi correr, me conmovió. Me fui del hogar, su corazón destrocé. Y me pregunté si podría volver atrás al pensar, recordando su amor por mí. De lejos lo observé, de vuelta al hogar solo por esa vez.